verticalismo y obcecación en la investigación artística. Una perspectiva desde un análisis intergeneracional aplicado al arte de contenido social de Mario Castrillo. En el contexto del conversatorio organizado por el colectivo RTG sobre el libro Arte de Contenido Social en El Salvador, escrito por el crítico de arte Mario Castrillo, es que realizamos el presente análisis. No sin antes mencionar que dimos cobertura a dicha actividad con nuestro canal de YouTube, Gráfica y Taller, donde se puede consultar el material titulado Conversatorio con Mario Castrillo sobre Arte de Contenido Social en El Salvador 2024. Como una necesidad sustancial consideramos el hecho de construir un análisis para el debate organizado por el colectivo RTG en el Café Bar Los Ilustres, con motivo de los análisis críticos realizados al libro de Mario Castrillo de nuestra parte en el presente año, organizando el presente análisis desde 3 aspectos, siendo estos, 1, el dogmatismo ideológico, 2, el diferencial entre métodos, y 3, el intercambio intergeneracional, aspectos que se manifestaron de forma natural en la actividad. Sin lugar a duda reconocemos que el debate propició un encuentro intergeneracional, donde se puso en evidencia la realidad actual a nivel artístico gremial, y donde hubo 3 generaciones presentes, intercambiando sus puntos de vista desde su quehacer y sus experiencias, en estrecha relación con las artes visuales. De este apartado, el cual analizaremos más a detalle al final del presente proyecto, señalamos, se desprendieron la multiplicidad de temas que surgieron, que de una u otra forma atañan nuestro quehacer constante y que estaban de lado, pero que, ante la falta de espacios de naturaleza de exposición de ideas, no se habían abordado públicamente, siendo esto un aporte vital desde la actividad, y que esperamos se siga construyendo y nutriendo en todos los sectores de la sociedad, en especial en nuestro gremio artístico. 1. En ese sentido, adentrándonos en el tema, valoramos en primera instancia que como gremio no estamos preparados para tomar posturas y defender ideas, existiendo así un radicalismo ideológico y dogmático llevado al extremo, expuesto esto en primer término en la postura del ponente, siendo limitada al defender desde los extremos radicales, sin buscar dar respuestas claras y concisas a los señalamientos críticos realizados. Un claro ejemplo de ello es la presente frase expresada por el autor. El artista como el escritor tiene la completa libertad de elegir el tema que va a trabajar. No tiene la obligación de darle gusto a nadie. El pintor, el fotógrafo, el escritor, elige libremente el tema que va a trabajar, y eso hay que respetarlo. Tienen derecho a elegir el tema y a abordarlo, a desarrollarlo, sea que aborden temas sociales o no. Gracias a eso el arte ha ido desarrollándose, si pusiéramos comillitas y contrapesos, el arte no se hubiera desarrollado. Siendo esta consigna un solipsismo y una constante en el debate, entendiendo esto en términos estrictos como la forma más radical del subjetivismo del yo, como postura y como defensa. Encontramos en esta parte una ausencia de debate con fundamento, aspecto naturalizado comúnmente en esta época donde es característico del poder de facto en turno, ponderar la imposición, la no consideración, obviando el debate en todas las esferas sociales a toda costa, prevaleciendo así el impulso de hacer conforme yo quiero y conforme yo digo, según la cuota de poder administrada. Recordamos al autor, así como a los participantes, que somos figuras públicas y que si bien, por naturaleza, todo nuestro quehacer está sujeto a la libre elección creativa, no debemos olvidar las palabras de Matilde Elena López en su introducción a Interpretación Social del Arte. La subjetividad del artista es libre en el seno de la objetividad. Siendo así las cosas, valoramos que toda producción literaria y artística está sujeta a libre interpretación, juzgamiento y valoración por parte de la sociedad y del gremio en el cual surge, una vez expuesta al público, tomando a consideración desde sus aspectos conceptuales hasta sus aspectos formales, para formular su propia concepción crítica del producto creativo. El seleccionar un tema, ternas de artistas, así como sus esbozos y abordaje metodológico es libre desde la autoría, el juzgamiento y valoración por parte de la sociedad no, aducimos. Como factor vinculante y en estrecha relación con lo expuesto anteriormente, quedaron evidenciados en dicha actividad aspectos que con anterioridad abordábamos en cuanto a rasgos de nuestra cultura, y prevalecientes en nuestra sociedad, siendo estos la desunión, el amiguismo y el individualismo, no siendo la excepción el gremio de artes visuales, en donde en primeras instancias se llegó a defender a una figura, a un colega, a un compañero y a un amigo más que al contenido de un libro, del cual, valga la aclaración, muchos de los artistas no lo habían adquirido, cuanto menos leído hasta ese momento, desconociendo a plenitud del tema en cuestión. Así, nótese que quedó de manifiesto desde el desconocimiento, la expresión máxima del individualismo desde lo colectivo en frases como el hazlo tú, búscalo tú, escríbelo tú, siendo estas formas de pensamiento radicalistas, donde queda subrayado que no hay solidaridad entre generaciones, cuanto y más cuando una figura de talla crítica se debe a un gremio y no a la sectorialidad de una época. Sostenemos. 2. Por otro lado,
en materia de estudio e investigación, analizamos el abordaje metodológico realizado por Castrillo, siendo en palabras del mismo autor un análisis más abocado a lo sociológico, pero que encontramos en este método una desnaturalización de los temas desde su abordaje, al seleccionar solo los contenidos de las obras de arte para su inclusión, según la estructura desarrollada del libro en base a temas estructurales de país. Un análisis correcto del arte, como señala Elena López, se debe de realizar desde las leyes objetivas del arte, las cuales son: ley del reflejo de la realidad, ley de la obligada correspondencia entre el contenido y la forma, y ley del carácter tendencioso en la obra de arte. Sin dicha consideración de esta ley científica en su integralidad se cae en el subjetivismo y en el voluntarismo, con la tendencia idealista de suprimir aspectos fundamentales de estas, como lo señala la autora, dando como resultado una obcecación interpretativa del arte, desintegrándolo, volviendo el análisis falente y poco creíble al considerar solo una parte del todo, como sucede en la investigación de Castrillo, y lo fundamenta. A nuestro entender, diferenciamos en este apartado claras posturas en el debate, en torno a los métodos dialéctico y metafísico que se discuten de manera implícita, siendo este último el aplicado metodológicamente al estudio por parte del autor, proveyéndole un carácter que ofusca temas al darle un abordaje vertical y disgregado. La diferencia entre uno y otro método radica en el abordaje, buscando en el primero, un abordaje integral y dialéctico, desde la misma naturaleza en que se posiciona el estudio, y en el cual se encuentra adscrito al estar enmarcado dentro de la estética social, surgiendo este tipo de arte desde la concepción dialéctica concreta de la conciencia. Siendo así de carácter obligatorio, consideramos el analizar desde el método dialéctico esas relaciones causales y recíprocas entre dichos caracteres. Ya el arte y su base, la sociedad. Obligatorio máxime, viniendo de una figura de reconocida trayectoria revolucionaria. La postura ideológica y metodológica, dada la naturaleza del estudio y del tema del libro, lo exige por sí sola, fundamentamos. Y, siendo para el segundo caso la naturaleza de índole idealista y verticalista que posee el proyecto, aducimos, al abordar el tema desde una perspectiva única del contenido, como lo sostuvo el autor. Habría que revisar las fuentes y las referencias consideradas, así como su interpretación para realizar dicho abordaje desde esas perspectivas, para concluirlo y defenderlo así. Otro análisis adeudado dentro de este marco es la relación entre la superestructura ideológica y su base en nuestro medio local, entendiendo como superestructura el arte, las ideas estéticas, y las instituciones, y su base, la estructura social y económica, como señala Elena López en su libro, y como sostuvimos en el debate de manera consistente ante tal ausencia en la investigación que juzgamos. Así, sostenemos que arte de contenido social en El Salvador sigue teniendo una deuda de apreciación estética con esta categoría del arte visual, existiendo sin mayor análisis y asidero metodológico y dialéctico, que sustente la esencia de las relaciones causales entre lo social y el arte, es decir, entre la superestructura ideológica y su base en nuestro medio local. Una valoración muy próxima a lo esbozado por nosotros anteriormente es el hecho de que no hay en la investigación un análisis sobre la función del arte en el ahora con relación a la perspectiva de las nuevas generaciones, y la realidad social y del arte, como lo señalaba el gestor cultural Francisco Figueroa en su intervención en el conversatorio. Esta valoración en sólido fundamento con lo señalado por Elena López en su libro, en el sentido del espíritu de la época, el cual, muy a pesar de su segunda edición, realizada por el Ministerio de Educación, bajo la Dirección de Publicaciones, en 1974, mantiene una vigencia más que actual con nuestra sociedad y con el arte en general. Es así menester del crítico de arte, concluimos, ser referente que analiza, estudia y señala el proceso y cambios en el fenómeno artístico y social de una época, trazando con ello veracidades desde las dinámicas estudiadas en su conjunto, de acorde a su tiempo, y no a un sector particular de una época. Así como también, es un menester señalar los valores estéticos dominantes en nuestro tiempo, vertiendo sus propios valores extraestéticos desde sus capacidades alcanzadas. Para el caso citamos nuevamente a Elena López. En primer lugar, cuando se habla del método sociológico, se trata de retrotraer a una conexión histórica la obra de arte o el grupo de obras de arte que constituyen el objeto de investigación. Trata de fijar el momento y lugar de su nacimiento, la identidad de sus autores, la escuela o el movimiento del que procedían, el estado social y el influjo de sus destinatarios. Fija las presuposiciones de tradición y convención sobre las que se basa la obra de arte, el nivel artístico determinante, los temas usuales de la época, el gusto dominante y sus reglas y normas. Procura poner en claro la amplitud de la vigencia y del influjo de las obras, en significación como soporte de las tendencias artísticas de su tiempo, y su papel en la competencia espiritual de la época. Y trata de entender las peculiaridades estilísticas singulares en el proceso de un estilo. Las peculiaridades estilísticas requieren el análisis que parte de la crítica estilística, que no reposa en la intuición.
Solo a través del método dialéctico de interpretación social puede la crítica artística moderna orientarse en el dédalo tortuoso de Ariadna para hallar la justa salida. Es por la ausencia de dicha práctica, entre otros factores, que aducimos que existe una petrificación del arte visual salvadoreño desde hace algún tiempo atrás. Y esto lo comprobamos en la historia de nuestro arte local con teoría y práctica, donde la doctora Astrid Bahman habla en su libro, Procesos del arte en El Salvador, de un retraso de cerca de 10 años de nuestro arte en comparación a la escena artística internacional y las vanguardias, por puntualizar algo al respecto. 3. En cuanto a la perspectiva intergeneracional, destacamos la acción paradójica de utilizar jóvenes y sus obras, y decir abiertamente que no hay interés por parte de la juventud por la temática de corte social en El Salvador en la presente época. Analizar por qué en la actualidad no se hace ese tipo de arte conforme a otras épocas, y por qué la juventud se aleja de ello, no es de tomárselo a la ligera, como señalaba el fotoperiodista Marvin Recinos en su participación, no sin hacer un análisis más profundo sobre ello dentro de los márgenes históricos y sociales que nos envuelven y nos corresponden. Así, la tesis de la falta de conciencia de clases por parte de la juventud se cae en el sentido primero de que no es culpa de la juventud actual el no poseerla, teniendo como antecedente primario y negativo el desmembramiento y disipación de la organización gremial desde lo partidario, a través del tiempo. Dicha decapitación de las bases de la formación y la organización desde la izquierda en tiempos de posguerra, es y será un hierro que nos adeudará mucho de lo que la juventud padece hoy por hoy. Eso en primer lugar. Ante esa falta de formación de la conciencia social en las nuevas generaciones de forma colectiva, es que el capitalismo tiene una veraz incidencia en la juventud, y de manera negativa, quedando expuestos a los placebos materiales, ideológicos, tecnológicos y virtuales que otorga el capitalismo voraz, y sus dulces dádivas en todos los sentidos. En segundo término, retomamos la valoración del fotógrafo freelance Juan Carlos, en el debate, en el sentido de la poca o nula existencia de espacios de intercambio intergeneracional donde se puedan abordar estos y otros temas correspondientes a las realidades del arte, y con ello el apoyo hacia el sector de jóvenes artistas emergentes, donde el obtener espacios expositivos y de exposición de ideas bajo la forma tradicional, es difícil y poco apoyado, por prevalecer más el carácter consagratorio que otra cosa en dichos espacios de esa naturaleza. Ante esto, la realidad digital habla por sí sola, donde jóvenes artistas proyectan en redes sociales su arte e ideas obteniendo reacciones básicas, pero como expresaba Juan Carlos, a las exposiciones no se asiste. En ese sentido, cabe preguntarse sobre los jóvenes citados en el libro de Castrillo, a qué realidad obedecen, de qué estrato social provienen, y dónde están ubicados para hacer esas lecturas de corte social en sus obras. ¿Y con ello a dónde las exponen? Sería la pregunta a realizarse de rigor para analizar más detalladamente del por qué solo son citados unos pocos, que son más representativos en la contemporaneidad estilística del arte y no otros de estratos diferentes, que, si bien son emergentes, desarrollan y poseen en sus investigaciones visuales temáticas de corte social muchos más sólidas en sus más variadas acepciones. Entretanto, encontramos que hubo artistas jóvenes citados en dicho material y que señalaron la utilización de sus obras sin un contexto propio y a profundidad de sus contenidos. Esto fundamenta la tesis de desconocimiento y dominio del tema en el libro, con ocasión de la crítica anterior de nuestra parte, al no investigar más a fondo sobre los artistas y su producción, no solo a nivel de contenido, sino también formal. Es así como sostenemos que las temáticas y las obras citadas son de carácter referencial nada más, independientemente del carácter sociológico que se le quiera dar. Con todo lo expuesto en el presente análisis, manifestamos nuestro férreo afán de sostener y posicionar elementos que han sido esbozados aquí y en el debate, los cuales son factores claves que dinamizarían en buena forma nuestra escena artística visual en todo su conjunto, y no como lo hacía ver el autor de la investigación en el sentido de generar contrapesos al arte. La dialéctica, recordamos, es precisamente eso, tener una tesis, su antítesis y su síntesis. Es su dinámica y es la dinámica natural que el arte, como muchos otros fenómenos de la realidad, debe de recorrer, para proyectarse mejor y salir del légamo en el cual se encuentra actualmente en nuestro medio local. San Salvador, 1 de julio del 2024. Carlos Rosas. Artista visual.